Bien, jovencitos, buenos días tengan todos ustedes. Esta semana nos toca desarrollar el tema sobre la homeostasis en la familia del adolescente. Vamos a ver este tema, vamos a ver lo que ocurre más que todo. Homeostasis significa equilibrio, ¿cierto? Equilibrio, tiene que haber un equilibrio en el hogar, en la familia. Bien, vamos a entrar entonces aquí. A ver. Listo. Listo, acá estamos. Homeostasis psicológica. Cuando hablamos de homeostasis, ya les dije que estamos hablando de un estado de equilibrio en el organismo. Si hablamos en el organismo netamente fisiológico, biológico, estamos hablando de que tiene que haber, se puede decir, una temperatura adecuada, equilibrada, tanto interna como externamente. Así como las hormonas, ¿cierto? Las hormonas que se encargan de mantener en equilibrio también el cuerpo, reaccionando de una manera adecuada. De igual manera, la homeostasis psicológica, en este caso, el equilibrio mental dentro de la familia, también tiene que haber eh, cierto grado de equilibrio entre los integrantes más que todo, entre los integrantes. Ciertamente esto de la homeostasis también se refiere al clima de la familia. Eso también se aplica del clima en las empresas, en las organizaciones. Cuando queremos investigar cómo anda, ¿no?, la relación entre los subordinados y el jefe o entre los compañeros, realmente se está produciendo lo adecuado, realmente está caminando bien la empresa, hablando de empresa. Entonces, para eso aplicamos un estudio de clima emocional. Y de acuerdo a eso, analizamos qué es lo que está faltando. De igual manera, en la casa también hay un clima emocional en el hogar. Cuando algo está mal, entonces las emociones tienden a ser contradictorios entre los integrantes, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que todo marche bien para que más que todo los adolescentes estén integrados y los papás también sepan comprender esa parte. Bien, y ese se llama el equilibrio, pues, que debe de ocurrir. Acá el término dice que fue introducido por Cannon en 1932, designa la tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste se está alterando. Claro, él mismo dice, ¿verdad? Es un llamado al equilibrio cada vez que éste se va alterando. Cuando uno nota que se está alterando, entonces tiene que haber un llamado a restablecerse. Estos desequilibrios internos que pueden darse tanto en el plano fisiológico, como les estaba diciendo, como en el psicológico, se producen por un daño puntual o por una necesidad. Uno quiere más, el otro pide más y el otro no está dispuesto a dar, entonces ocurre un desequilibrio, pues, ¿no?, un choque entre ambas partes. Por lo tanto, esto dice que ocurre puntualmente por una necesidad dependiendo de qué mando o de qué lugar sea esto. Si puede ser de repente del adolescente o puede ser de parte de los padres o de parte de los hermanos, dependiendo. Bien, de esta manera la vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. Claro, el ser humano siempre está en esa búsqueda de necesidades y en la búsqueda de su satisfacción personal. Si esto se ve alterado como persona y esto involucra al resto, entonces empiezan a ver los desequilibrios. Homeostasis dice, una un adolescente en la familia. Vamos a ver lo que ocurre en el caso de que cuando existe la presencia de un adolescente dentro de la familia. ¿Cómo se ve este equilibrio? Acá dice, ¿verdad? Hoy en día ser joven
adulto es algo bueno. Claro, hoy en día ser joven, ser adulto es algo bueno, deseable, apetecible. Al menos es lo que nos pinta pues, la cultura comercial o el resto, los amigos o el entorno, ¿cierto? Entonces nos está incentivando a que ya seamos de una vez ya jóvenes y adultos para poder disfrutar de todo eso. Entonces, ahí empieza, ¿verdad? Dice que esta es una de las causas por la cual el adolescente quiere crecer, quiere aparentar ser mayores. Ahí empieza, ¿verdad? Es un motivo, es una causa porque está siendo llevado precisamente por estos comentarios o esta cultura del comercial o el entorno que muchas veces predispone al adolescente a querer aparentar. Y ese querer aparentar no es que haya ocurrido un proceso, sino quieren ya de frente, ¿verdad? Al instantáneo ya, quieren mostrarse tal como son. No hay un proceso para ellos. Tiene que ser rápido, inmediato. Empieza a haber un desequilibrio. Pero el problema viene cuando la sociedad les incita a crecer rápidamente para conseguir algo positivo. Ahí es el problema, ¿verdad? El problema radica, el problema viene cuando la sociedad les incita a crecer rápidamente para que consigan algo positivo y luego se ven, pues, reflejados en la vida real que esto no era como ellos pensaban, ¿cierto? Entonces esto de ser adulto muchas veces conlleva responsabilidades. Qué bueno sería que seas adulto y que sigas con la misma, o con el mismo rol de adolescente. ¿Te imaginas? Entonces ya, pues yo también quiero ser, dirías, ¿no? Adulto, total, voy a seguir siendo con los mismos roles de un adolescente. No. Cuando ya tú adquieres eso de la adultez, entonces también adquieres o conllevas muchas responsabilidades. Por lo tanto, no es como la sociedad te dice que te pinta, te adorna, que va a ser así, no. Entonces ya te ves reflejado con la realidad. Y la realidad es que tienes que también asumir responsabilidades si quieres aparentar o quieres llegar a ser como eso. Entonces, ahí es un punto. Es entonces cuando cada adolescente lo afronta de diversas maneras. Acá viene el resultado, ¿verdad? Acá vemos que no todos somos iguales y cada adolescente es totalmente diferente y cada uno va a resolver o va a adoptar o cada uno va a afrontar de manera muy diversa, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su hogar, de acuerdo a sus conocimientos inclusive que tiene al respecto. Entonces, esto puede no asumir responsabilidades o frustrarse simplemente. Claro, o sea, hay jóvenes que sí pueden asumir responsabilidades, pero hay algunos que no van a asumir las responsabilidades. E inclusive se pueden pues, frustrar, ¿verdad? ¿Y qué es frustrar? Es un engaño que han vivido, pues, y que no es lo que han pensado que era. Entonces se frustran, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí empieza, ¿no? Un poco a cómo el desequilibrio empieza a introducirse simplemente porque el joven quiere aparentar algo que no es todavía. Entonces ya empezamos con los desequilibrios. ¿Qué más? Homeostasis, seguimos en un adolescente en la familia. Otro aspecto que caracteriza a la adolescencia es la distancia que los hijos ponen con respecto a sus padres. Ese es otro aspecto, ¿verdad? Claro, ya limitan la distancia con los padres. Ya limitan ya que ya no es como antes, pues. Y empiezan a haber restricciones de parte del adolescente hacia los padres. No quieren que los papás introduzcan en su mundo, se podría decir. Estos últimos lo pueden vivir con tristeza como un abandono. ¿Se dan cuenta? Lo pueden vivir con una tristeza, como un abandono. O sea, los papás lo pueden vivir con esto por lo que el hijo está proponiendo, entonces el papá lo puede vivir como una tristeza, como un abandono, o viceversa también puede ser. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos empezando ahí. A medida que van creciendo, su nivel intelectual va mejorando y los padres poco a poco dejan de ser esos héroes de la fantasía. Indudablemente que el adolescente pues, lo que va a progresar, lo que va a mejorar es su parte intelectual. Prácticamente el desarrollo está dado ya, ¿verdad? Solamente está en proceso de maduración. Pero la parte intelectual, la parte cognitiva también se va a desarrollar. Por lo tanto, los pensamientos que antes eran de fantasía ahora se tornan realidad para ellos y empiezan a ver algunos puntos
de discrepancia con la familia, si es que hubiese, o si es que se va a generar, o si es que él quiere que haya eso. Entonces, empiezan a poco a dejar de ver a sus papás como lo que antes lo miraban seguramente los hijos, de repente como un héroe, de repente como una persona que los cuida, de repente como lo mejor que existe, ya, ¿no? Infinidad de cosas. Pero cuando son adolescentes, en su gran mayoría ya empiezan a ver de otra manera. Aunque algunos sí siguen continuando, ¿verdad? No, tampoco no ocurre con todos, dependiendo también. Bien, esto es algo doloroso para ellos. Se dan cuenta de que sus padres no lo saben todo. Entre comillas, ¿no? Se dan cuenta, porque ellos quieren saberlo pues todo. Los adolescentes quieren saberlo todo. Y se dan cuenta que mi papá no sabe, que no me entiende, que no me comprende. Por lo tanto, pierden cierta medida de protección que creían tener. Pero no se dan cuenta porque los papás siguen ahí, presentes. ¿Sí o no? Creían o creen que son abandonados, creen que no son como son, pero el papá siempre está ahí, ¿verdad? Ustedes nomás en su casa, con todo lo que han vivido, con todo lo que han hecho, de repente con todas las travesuras que han hecho, o con todo lo que pudieron haber pensado de sus papás, el papá sigue presente. Bueno que malo sigue presente, está ahí. De repente con una forma distinta a comprenderlos, a demostrar cariño, o a hablar, o a comprender, pero está ahí presente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso de que sentirse o creer es simplemente algo emocional, algo interno que uno está percibiendo de acuerdo a lo que quiere. Es entonces cuando buscan fuera de la familia, dice, una figura. Ahí empieza, ¿no? Entonces, ya todo lo he visto, todo ya lo he analizado, no me comprenden, entonces es hora de buscar afuera una familia que sí me entienda, que sí sea un héroe para mí, que sí lo pueda admirar cuenta que vaya de acuerdo a mis perspectivas, inclusive, dice. Entonces empieza a formarse el desequilibrio. Veamos aquí la comunicación distorsionada en la familia, porque esto también genera conflictos. Si hay algo que en la familia se complica mucho cuando llega la adolescencia, es la comunicación. Hay temor de comunicarse, hay miedo, hay inseguridad, se mezclan muchos sentimientos del padre respecto al adolescente, que esto se ve limitado a la comunicación. Y si es que esto empieza a generarse, poco a poco va creciendo y al final se vuelve una costumbre. Y esa costumbre, por más que quiere el papá comunicar al adolescente, se torna un tanto difícil. ¿Se dan cuenta? Se torna un tanto difícil porque prácticamente se ha vuelto una costumbre. Eso no quiere decir que vaya a ser así. ¿Puede retornar la comunicación? Claro que sí puede. Depende de la decisión, depende de la fuerza de la voluntad y nuevamente entablar una nueva costumbre para que haya una comunicación. Pero la comunicación definitivamente es la que va a alterar, ¿verdad? La que va a complicar mucho el clima socioemocional en la casa. ¿Por qué? Porque cuando no conversa va a generar un clima de desconfianza, un clima de inseguridad, un clima de muchos sentimientos encontrados. Por lo tanto, empiezan a haber los desequilibrios. En algunas ocasiones, dice acá, cada conversación acaba en enfados y peleas. Esta es por la carga sentimental que uno tiene. Y muchas veces conversaciones que más que conversaciones se tornan, se podría decir, en llamadas de atención, más que conversaciones, y que esas llamadas de atención indudablemente van a generar en el adolescente un enfado, y al final termina en una pelea entre padre e hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí quieren comunicar, pero la única forma de comunicar bien los papás es llamando la atención. Y llamar la atención no es una comunicación certera, sino es una comunicación del momento, una comunicación de la emoción simplemente, que ya va con una carga, como queriendo ir a pelear o a discutir, y empiezan las peleas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí empezamos. De igual manera el hijo puede ir con esa carga, con ese resentimiento. Entonces va ya con esa intención. Empiezan hablando
y eso se descarga y empieza la confrontación. Por lo tanto, en ambas partes va a depender mucho la carga emocional, el impulso que te quiere llevar a hacer algo. Si es que no hay eso, entonces quiere decir que lo has resuelto, lo has curado. ¿Cómo lo curas? Comunicando, hablando. ¿Se dan cuenta? Y cuando hay esa comunicación, ya no hay esa carga, ya no hay ese resentimiento. Y cuando hay una llamada de atención, lo hace de una manera amable o de una manera ya más certera, ya no con una intención de querer pelear. ¿Ya? Dice que en otras la comunicación no existe. En otros sitios, en otros hogares, la comunicación ya definitivamente no existe. La pelea es la que predomina más. Ahí empieza a agobiarse los papás, empiezan a alterarse, empieza la ansiedad y únicamente a veces se escucha la versión de los hijos. Únicamente a veces, ¿no? O sea, dan más interés a los hijos y los papás son los extremadamente malos, se podría decir. Y empiezan los conflictos. Muchas veces hay que escuchar a ambas partes. Los papás, ¿por qué reaccionaron también de esa manera? ¿Por qué se agobiaron? Bueno, acá tiene que ver mucho en ambos. No solamente echar la culpa al uno o al otro, ¿cierto? Es preferible, dice, que los padres comuniquen a sus hijos lo que opinan, a pesar de que aparenten o que no lo están escuchando o su respuesta sea negativa. Es preferible que los padres comuniquen a sus hijos lo que opinan, a pesar de que aparentan que no les están escuchando a los hijos. Muchas veces los hijos aparentan que están con el celular en la mano, mirando a otro lugar, el papá está hablando y esto que el otro, pero muchas veces es bueno comunicarles, ¿verdad? Comunicarles. Otra situación que hace mucho más difícil la comunicación es la actitud paterna de demostrar que son superiores. Esto también hace muy difícil la comunicación. Cuando el papá va con esa actitud de que él es el superior y que el subordinado tiene que obedecer de todas maneras, entonces ya empezamos en conflicto. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que mediar esa parte de la superioridad en ambas partes. Cuando los niños son pequeños, es necesario en ocasiones que los padres marquen su territorio. Pero en la adolescencia es totalmente inconveniente, ya que generaría más agresividad. Entonces, ¿cuándo es el momento de llamar la atención? Cuando son niños. ¿Cuándo es el momento de reprender? Cuando son niños. ¿Cuándo es el momento de... No de maltratar estamos hablando, no confundan las cosas, estamos hablando de corregir. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es el momento? Cuando son niños. Cuando son adolescentes, prácticamente el llamar la atención, el querer corregir algo que no se corrigió en su momento, es mucho más difícil y necesita mucho más tacto tino para poder realizar eso. Por lo tanto, más fácil es corregir al niño para que cuando llegue la adolescencia se vuelva una costumbre la comunicación desde niño y no se pierda poco a poco. Porque muchas veces la comunicación con el niño es fluida, porque un niño no te entiende, no te va a decir nada, no te sientes con vergüenza, nada. Entonces al niño le comunicas todo. Pero a medida que va creciendo el niño, empieza la separación y poco a poco empieza eh, ya no a hablar. Entonces la comunicación se va cortando, llega la adolescencia y es nula prácticamente. Ya no se puede hacer nada. ¿Se dan cuenta? Entonces el niño hay que acostumbrarse y esa costumbre que no se pierda. ¿Ya jóvenes? ¿Cómo pueden aconsejar los adultos a los adolescentes en cuanto a las relaciones sexuales? Bueno, este tema es el clima del adolescente en la familia. ¿Se dan cuenta? No es el clima simplemente del adulto, de los adultos o de los hermanos. Este tema es exclusivamente del adolescente con la familia, o sea, con los papás. Y para abordar temas relacionados a relaciones sexuales, tiene que ver mucho también el clima donde se encuentran, el clima emocional donde se encuentran. Porque de acuerdo a esto el papá va a proceder con la información y con la comunicación debida. Si no existe tampoco esto, entonces imagínense, no se va a poder realizar y no se va a poder entablar estos temas de conversación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden aconsejar los adultos a los adolescentes en cuanto al tema de las relaciones sexuales? Acá dice, ¿verdad? Dando toda la información posible. Dando toda la información posible. Esto genera la confianza y complicidad, pero debe ser desde que son, como hemos dicho anteriormente, desde que son niños, ¿ya? Entonces, dando toda la información posible,
¿Por qué? Porque esto genera un clima de confianza, de complicidad entre padre e hijo, madre e hija. Entonces, pero esto se debe dar desde que son niños. Muchas veces queremos comunicar desde la adolescencia, pero ya no comunicamos como si fuesen niños, sino comunicamos como si fuesen adultos. ¿Y cómo comunicamos? Como les dije, llamando o reprendiendo la atención. ¿Ya? Entonces, otro punto, insistir en las precauciones es muy importante. Tampoco quiero que malinterpreten como la vez pasada, ¿no? No quiero que digan, por el papá mucho me habla de adolescencia, entonces me está incitando a que yo asuma esto de las relaciones. No, no se trata de eso. El papá dice, está insistiendo en las precauciones, que son muy importantes en la vida del adolescente. Explicar más que todo la responsabilidad que conlleva una relación sexual prematura, de una forma natural, sin mucho detalle, simplemente como si fuese natural explicar que eso de las relaciones sexuales prematuras conlleva mucha responsabilidad. Puede haber un embarazo precoz, pueden haber muchas cosas. Por lo tanto, insistir en las precauciones antes de todo eso dice que es muy importante. Imagínate que tú insistas en las precauciones después de que ya haya ocurrido esto. Entonces sería entonces antes, ¿verdad? Otro punto, compartir experiencias. Tanto de los padres como a los hijos tiene que haber experiencias mutuas. Eso es la comunicación fluida entre ambos. ¿Imaginan? Tampoco vamos a entrar a detalles, pues. Simplemente comunicación. Cómo se enamora mi mamá con tu papá, dónde la conoció, yo la conocí acá, allá. Entonces el hijo va escuchando. Son experiencias que van compartiendo de una manera agradable. El hijo también puede contar que ya el papá, que una chica me gusta, que esto, que lo otro, como amiga, ¿qué te parece? Mira su carácter. El papá le va aconsejando y ambos se van ayudando. Por lo tanto, son experiencias que se van compartiendo. Y esto también, ¿qué cosa? Va a incrementar el clima de confianza entre ambos. ¿Qué pasa si no hay eso? Entonces el hijo va a compartir sus experiencias en otra parte, ¿no? Va a hablar a sus amigos, y los amigos le pueden aconsejar, pero de una manera ya distorsionada. No es como el papá que le puede aconsejar de una manera ya más centrada y más centrada, pero más que todo. ¿Ya? ¿Qué más? Respetar su intimidad. Otro punto, ¿verdad? Es preferible, dice, empatizar con ellos y comprenderles para que cuando llegue el momento puedan sincerarse con los adultos y aclarar sus dudas. Muchas veces queremos arremeternos, queremos intrometernos en la vida de los adolescentes, pero dice que esto no genera confianza. ¿Se dan cuenta? Al contrario, ¿ya? Entonces es preferible empatizar con ellos, comprender. Cuando llegue el momento preciso, entonces se entabla la relación, la conversación. ¿Se dan cuenta? Entonces, jovencitos, de esta manera los papás pueden ayudar los adolescentes. Los adultos también inclusive pueden ayudar. Un adulto de confianza. En cuenta de esta manera puede ayudar. Para que así ustedes, más que todo, que están en este periodo, no busquen pues una solución o un consejo en el entorno, que muchas veces, como les dije, puede ser distorsionada y no puede ser un consejo exacto, preciso para tu bienestar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, entonces vamos a ver sobre este tema del clima o la homeostasis, equilibrio del adolescente en su familia. Hemos visto ciertos puntos, más que todo de lo psicológico, cómo es el equilibrio. Hemos visto cómo se da el equilibrio, la homeostasis en la familia cuando llega el adolescente, cuando ya está presente el adolescente, empieza, ¿verdad? Empieza con un desarrollo de su pensamiento, ya quiere privacidad, busca otras cosas, de repente el papá no está de acuerdo en eso y empiezan las discusiones, peor aún si es que no hay comunicación, peor todavía, ¿verdad? Los conflictos, las peleas únicamente son los medios de comunicación en la casa, por lo tanto, para poder revertir todo eso es necesario analizar y ver dónde podemos nosotros resolver el tema, así como una empresa también la casa, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos para que la empresa reproduzca lo mejor posible y los integrantes se lleven mejor?
De igual manera en la casa, ¿cómo hacemos para que se produzca mejor y los integrantes se lleguen mejor también? Entonces, vamos a ver todo eso. Bien, jovencitos, entonces hasta aquí el tema de esta semana. Nos vemos la próxima semana.